Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre captación de agua, captación de manantiales del recurso de tratamiento de aguas residuales. Bueno, este tema se trata de buscar un buen cuerpo de agua que pueda abastecer a cierta población. También donde se van a obtener cálculos para realizar una estructura que ayude a captar ese momento en el que la población obtenga ese líquido. Bueno, el contenido les voy a hablar sobre las definiciones, en el cual les voy a tratar sobre algunos términos que se utilicen en el proyecto. También las fuentes de abastecimiento, los tipos de sistema y periodos de diseño en el que se utiliza para la realización de este proyecto. Luego, dentro de esto les voy a hablar sobre fuentes de abastecimiento, que son de dónde vamos a conseguir o qué tipo de elemento vamos a usar para la elaboración del proyecto. Los tipos de sistemas y también la población, periodos y caudales para el diseño de la estructura. Captación de manantiales, también vamos a hablar sobre la captación de manantiales, los tipos de captación, que son captación de manantial de ladera y concentrado, y captación de manantial de fondo y concentrado, y también agregaré una que es captación de quebradas. Luego y también les hablaré sobre la construcción de la adaptación. En la construcción de la adaptación de la manantial, en este caso va a ser de la ladera y el de la quebrada. Bueno, para comenzar, el objetivo de esta presentación es dar a conocer de forma técnica los conceptos actuales para el diseño y construcción de captaciones de manantiales para sistemas de agua potable, que en este caso lo vamos a aplicar a las zonas andinas, que es donde más lo necesitan. Esta presentación está dividida en 4 partes. Primero les voy a dar a conocer los aspectos generales en cuanto a definiciones y glosario de términos. En el siguiente capítulo se detallará información sobre las fuentes de abastecimiento, tipos de sistemas, periodos y caudales para el diseño. En el tercer capítulo trataremos sobre diseños de 2 tipos de captaciones, un manantial de ladera y concentrado y por otro un manantial de fondo y concentrado. En el cuarto capítulo se brindará información para la construcción de captación de manantiales. En esta parte se hará el diseño de todo el sistema. Y bueno, para comenzar con definiciones. En este proyecto se va a utilizar términos como cámara seca, que es el compartimiento donde se ubican las válvulas, que no pueden estar en contacto con el agua, van a estar fuera de ese sistema. También vamos a hablar del aforo, que es el flujo de manantial en litros por segundo. El rebose, sistema de evacuación de excesos captados. Sellado, que es la capa de material impermeable para evitar la contaminación de las aguas recolectadas. El manantial de fondo es el agua subterránea que fluye a la superficie por efecto de la presión. Y la zona de coronación, que es canal perimetral que permite recolectar las aguas superficiales a las de las precipitaciones. Bueno, para comenzar con los capítulos, las fuentes de abastecimiento. Bueno, las fuentes de abastecimiento más usadas para este proyecto son las como recurso, es el agua como principal recurso. Los tipos de fuentes de agua son agua de lluvia, agua superficial y agua subterránea. En el agua de lluvia podemos encontrar las que son por precipitaciones. En cuanto a las superficiales, son las que se encuentran en riachuelos o quebradas, y las subterráneas son las que se encuentran por debajo de la tierra. Los tipos de sistema: uno es de gravedad, que es cuando la fuente está ubicada en la parte alta de la población para que fluya a través de tuberías usando solo la fuerza de gravedad. Y el otro es el de bombeo. Las aguas se encuentran en la parte baja de la población, por lo que se necesita una bomba para poder llevarlas hasta su abastecimiento. Estos tipos de sistemas se dan según la ubicación de la naturaleza y la fuente de abastecimiento. Luego, en la mayoría de poblaciones rurales se utilizan ambos tipos de fuentes, las subterráneas y las superficiales. Estas dos mezclas forman manantiales, y los manantiales son fuentes de agua para su posterior uso. Para obtener esto se utiliza la cantidad, que son los registros hidrológicos, nos obliga a realizar una concienzuda investigación de fuentes donde el caudal mínimo debe ser mayor al consumo diario que se realiza en la población, tanto entre animales, personas y para el riego también. Calidad, se toman con parámetros que se dan en el país, en este caso son los ECAs para el agua. Manantial de laderos concentrados. En esta parte quiero explicarles que en la imagen se puede ver que el río se forman como varios riachuelos y se combinan en uno en donde se capta mayor cantidad de agua, y eso es lo que se llama manantial de laderas concentrado. El manantial de laderas difusas es cuando se obtiene agua de un cierto lugar donde se acumuló todo el sistema. Este compone
una capa permeable y otra impermeable, que es donde podremos sacar el agua en el momento. El manantial de fondo, este es que tiene una capa impermeable, tiene mayor capa impermeable y por lo que se mantiene el agua constantemente abajo y no en la superficie. Puesto que en una población puede haber varias familias que necesiten esto y según eso se podrá desarrollar el proyecto. El periodo de diseño se determina según algunos factores como son la vida útil de la estructura y equipos, grado de dificultad para realizar la ampliación de la infraestructura, crecimiento poblacional y capacidad económica para la ejecución de la obra. Según eso también se va a ver qué materiales se pueden usar y cuáles se pueden obtener para que sea cómodo la realización. En cuanto a la dotación por consumo, es para las poblaciones existen dos tipos. Hay uno que es para poblados sin proyección de servicios de saneamiento. Para la captación de manantiales, la elección de la fuente, primero se realiza la elección de la fuente de agua. Podría ser una quebrada o un manantial superficial o subterráneo. Lo segundo es la estructura de recolección, el cual se va a utilizar para llevar ese agua hasta el reservorio de almacenamiento, en donde toda la agua se va a almacenar. Luego de eso se hace un diseño hidráulico y dimensionamiento para toda esa cantidad de agua que va a ingresar. Y por último se realiza un control del agua, que en este caso se va a evaluar la oportunidad de sedimento y facilidad de monitoreo del agua recolectada. Bueno, ahora voy a hablarles de tres tipos de captación. Primero, fuentes superficiales, que son ríos, quebradas, arroyos, entre otros. Esto es lo que necesita una estructura que se divide en protección de afloramiento, cámara húmeda y cámara seca. Como ya expliqué al inicio, el afloramiento es la cantidad de agua que se va a recolectar. La cámara húmeda es donde se va a recolectar todo ese agua y la cámara seca son todas las válvulas, todo lo que va a ayudar a que esta agua se distribuya. Otro tipo de captación son por fuentes subterráneas, que son lechos de río y acuíferos. En este caso solo se utiliza cámara húmeda y cámara seca para que este agua pueda fluir directamente al río a las viviendas a través de una tubería. Otras son las fuentes atmosféricas, que son por lluvia o neblina. Estas son captadas y, bueno, en este caso sí se necesita una protección de afloramiento porque tienen que ser captadas y llevadas a través de la cámara húmeda y a través de la cámara seca. Y manantiales cercanos unos a otros. Aquí se necesitan varias cámaras que partan por tubos hacia una cámara de recolección. Esto significa que se va a coger varios tubos de diferentes partes de los manantiales y todos ellos van a llegar a solo uno, que es la cámara de recolección. Y la cámara seca, que se va a encargar de distribuir estos. Y las cámaras en su totalidad. Luego también lo componen la limpieza, toda esa parte y también la capa impermeable que se coloca encima. Para su construcción primero se hace una zanja donde se puede enterrar la tubería. Y luego se preparan los materiales para su proceso. En este caso es donde se cortan las tuberías y se preparan para su elaboración. Y luego, después de tener todo listo, se coloca la tubería en donde pusimos la zanja. Luego para la construcción también también vemos cómo se debe cubrir la tubería para que no pueda sufrir alteraciones o daños. Y esta es una construcción ya terminada de ese proceso, donde se puede ver la arena y las rocas, las piedras encima que protegen la tubería. Luego, este es un método para el dimensionamiento de la cámara. En este caso es la cámara húmeda, la cual tiene que tener varios detalles como entrada, tapa, anillos y por donde va a salir también el líquido. Luego también tenemos ejemplos de cómo son las cámaras secas. Bueno, la ubicación es importante en este proyecto porque tienes que saber en dónde poder encontrar la mayor cantidad de manantiales. Bueno, luego para la captación de un manantial de ladera, o en este caso captación de pequeñas quebradas, se utiliza el caudal, que es igual al coeficiente de ingreso, que es una constante, que es 1,84, el ancho del vertedor y la altura del lugar.
Esta va a ayudar a regular el crecimiento de los ríos, por si es que sucede algún problema. Y luego, después de este proceso, se lleva al desalinador, en el cual aquí se muestra la estructura de ella. Y bueno, una discusión que encontré fue que los sistemas de manantiales de ladera utilizan recursos que se encuentran en el ras del suelo, además de tener el sistema completo para la obtención de este. Y en cuanto al sistema de captación de manantiales de pequeñas quebradas, es una más simple porque están tomando en cuenta el clima del lugar para poder captar el agua adecuadamente y utilizan este flujo para su elaboración. Y termino con esta frase: el agua, elemento que tiene memoria y motor de la naturaleza. Gracias.